Buenas tardes, un viernes más juntas y juntos aquí en la Ciudad Política que nos convoca como siempre viernes a las 4 en punto de la tarde. Valeria Vargas, conductora y productora de este espacio, un honor y un placer poder acompañarles en esta tarde lluviosa. Primer programa de Ciudad Política del mes de mayo, a propósito de que cumplimos 3 meses a estar al aire dentro de esta multiplataforma virtual global de Voces por Media Calle. Muchas gracias por su sintonía. Recordándoles que este espacio natural que es la ciudad llena de ruido, de voces y discusiones donde las personas debaten sobre la actualidad de nuestro país en todas sus dimensiones, aristas y todas sus realidades. En Ciudad Política repasamos los hechos políticos, sociales, económicos y culturales más relevantes de Costa Rica y también en algunas ocasiones del mundo de la mano de personas expertas que invitamos para analizar estos temas de interés. También recordarles que este programa pertenece a Voces por Media Calle, que es una multiplataforma virtual global donde ofrecemos una parrilla de programación llevada hasta sus casas en vivo con diferentes temáticas conducidos por personas expertas en diferentes áreas y además llevado a cabo desde distintas partes del mundo. Como ustedes saben, en este primer bloque vamos a repasar las noticias más relevantes de Costa Rica y el mundo sucedidas durante esta última semana. Y este bloque es el de las 4 rápidas. Vamos a comenzar con una noticia relevante desde el punto de vista de salud pública para nuestro país y también desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y esta noticia es que la Caja Costarricense del Seguro Social comunicó esta semana que la anticoncepción oral de emergencia estará disponible para todas las personas que lo necesiten. Anteriormente solo estaba para quienes fueran presuntas víctimas de agresiones sexuales. Dicha píldora no es abortiva y previene el embarazo. Se recomienda tomar en un máximo de 120 horas después de la relación sexual, pero es mucho más efectiva durante las primeras 72 horas. Como todo medicamento, indica la caja, pueden producirse efectos secundarios posteriores a su toma, como por ejemplo aumento o disminución del sangrado menstrual, náuseas, vómito, diarrea, cansancio y dolor de cabeza y además de dolor en la parte baja del abdomen. Su democratización en el uso garantiza el acceso hacia todas las mujeres que lo necesiten y esto es una conquista particularmente especial para el movimiento feminista de Costa Rica y del mundo, pues nos habla sobre los derechos y la autodeterminación de la mujer sobre su propio cuerpo. Entonces esto es súper importante hablándolo en términos de salud pública y desde un punto de vista de salud sexual y reproductiva. Pasando a la segunda rápida, no podemos dejar de lado el tema de COVID-19 que ya durante algunas semanas hemos abordado en la ciudad política debido al alarmante aumento de casos que hemos tenido en nuestro país. Actualmente en Costa Rica alcanza un total de 263,094 casos, registrándose hasta el día de ayer. Específicamente, el día 6 de mayo se registraron 2,559 casos, de los cuales 2,088 fueron por la prueba PCR y 471 por nexo epidemiológico. La ocupación hospitalaria alcanza una cifra realmente alarmante, pues tenemos 54 personas que se encuentran en centros de salud a la espera de que se libere una cama UCI o un internamiento más específico para su atención médica. El número de casos que se dio el día de ayer es la tercera cifra más alta de toda la pandemia, superada solamente por el 29 y el 30 de abril. Nuestro país alcanza un total de 211,043 casos de personas recuperadas y esto es un 80% del total de casos COVID-19. La tasa de letalidad es de 1,26 y la tasa R o la de reproducibilidad, es decir, la cantidad de personas enfermas que van a contagiar a otras es de 1,33. Y esto básicamente en términos epidemiológicos quiere decir que 100 personas enfermas van a enfermar a 133 personas. Se registra una leve baja dentro de la tasa R, pero no lo suficiente para frenar la reproducción del virus. Todos los cantones sumaron casos al día de ayer y hay 10 cantones que acumulan la mayor cantidad de casos por COVID-19, los cuales son Alajuela, San José de Desamparados, Cartago, Heredia, Pocosí, San Carlos, Pérez Celedón, Goicoechea y La Unión. La cifra récord en internamientos y en hospitalizaciones nuevamente se rompe el día de ayer, ya que tenemos un total de 1,153 personas con una estancia hospitalaria y esto es un incremento en un día
solamente de 30 personas. De este total, tenemos a 409 en unidades de cuidados intensivos y 744 como pacientes moderados y leves. Se espera que durante las próximas 2 semanas alcancemos el pico de esta nueva ola de casos por COVID-19. Entonces, esto vamos a seguirlo dando cobertura dentro de Ciudad Política porque es un tema de interés nacional y obviamente internacional. Pasando a la tercera rápida, vamos a hablar sobre el tema de Colombia, un tema político que se está desarrollando actualmente desde la última semana, y es que la fallida reforma fiscal dentro de ese país provocó protestas porque el proyecto de ley que estaba impulsando el presidente de la República estaría subiendo impuestos a la electricidad y a servicios funerarios. Pese a haber sido retirado de su discusión, las protestas continúan y ya se han dado más de 24 fallecimientos. La jornada del paro nacional en Colombia en contra de la recaudación del 2% del PIB para subsanar las pérdidas ocasionadas por la pandemia ha desarrollado una serie de protestas específicamente dentro de las grandes ciudades colombianas, por ejemplo en Bogotá y en Cali, que se encuentran paralizadas desde el pasado 28 de abril. Otros de los impuestos que el presidente Iván Duque estaría buscando impulsar más adelante son, por ejemplo, tasas en el consumo de agua, gas, gasolina, así como un aumento progresivo sobre el salario de quienes ganan más del salario mínimo. La presión social sobre las exenciones fiscales, por ejemplo, dentro del sector multinacional y específicamente se da una pérdida del sector agropecuario, ya que sería una de las tasas más grandes que se estarían imponiendo. Son algunas de las desventajas que se tienen con respecto a los productos importados en dicho país. Vale mencionar que el hoyo fiscal en Colombia no se debe única y exclusivamente a la pandemia, sino que se ha dado todo un cuestionamiento sobre cuáles son realmente las prioridades del Estado. El ejército colombiano, por ejemplo, es uno de los más costosos del continente americano y se han dado pérdidas asociadas a la corrupción en ese país que se estiman más de 50 billones de pesos colombianos. Gran revuelto social y político en dicho país. De nuevo, un elemento que vamos a seguir cubriendo dentro de esta ciudad política. Y la última, cuarta rápida que tenemos el día de hoy, también un tema político dentro de un país hermano, El Salvador. Esto tiene que ver con los últimos hechos dados a raíz de las decisiones tomadas por el presidente Nayib Bukele. Como ustedes saben, el 28 de febrero de este año, el partido Nuevas Ideas, del cual Nayib Bukele es partidario, llegó ganando las elecciones legislativas con un 67% de los votos. Bukele ganó con el apoyo de 61 curules para un total de 84 dentro de la Asamblea Legislativa, es decir, cuenta con mayoría calificada. El pasado 1 de mayo, el Parlamento destituyó a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como el fiscal general de la República. Todos fueron sustituidos por personas afines al gobierno. Las encuestas indican que el apoyo de Bukele está por encima del 65% y el pasado 5 de mayo el Congreso eliminó los beneficios tributarios a diarios y medios de comunicación independientes, quienes constantemente han estado criticando al gobierno de Bukele. Roberto Burgos, quien es coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción de El Salvador, indicó que la política salvadoreña está altamente polarizada y que Bukele representa un nuevo bloque del poder populista. La comunicación del presidente ha dejado de ver su estrategia basada en el miedo, con el fin de sustentar las negociaciones derivadas hacia un sistema autocrático, con un control militarizado de la crisis y evitar la rendición de cuentas. El discurso religioso también ha sido importante en los últimos días dentro de este país, ya que una encuesta reveló que el 80% de la población salvadoreña se identifica como religiosa y este ha sido un elemento dentro de los argumentos populistas que Nayib Bukele ha sabido utilizar a su favor, pues esto mezclado con el temor y la situación de la violencia del país aunado a la pandemia ha ocasionado que los índices de popularidad aumenten dentro del país. Entonces, considerando lo anterior, finalizamos con esta primera parte de nuestro programa, de nuestra ciudad política, y entonces vamos a pasar al tema de fondo que tenemos el día de hoy. Ustedes saben que, de hecho, dentro de la ciudad política que tuvimos la semana pasada, estuvimos un poco analizando la coyuntura política nacional de nuestro país. Y dentro de esta última semana se ha dado una serie de eventos importantes a nivel del sistema político, como por ejemplo la elección del directorio de la Asamblea Legislativa, así como la tradicional rendición de cuentas por medio del discurso anual del presidente de la República. Lo anterior, sin duda alguna, toma relevancia particular si lo analizamos a la luz del año electoral y de la carrera
hacia la silla presidencial en febrero del 2022. Entonces, para poner todos estos hechos en perspectiva, vamos a recibir al doctor en filosofía, catedrático de la Universidad de Costa Rica y profesor de la Escuela de Filosofía y Estudios Generales, Luis Adrián Mora Rodríguez. Muchas gracias, Luis Adrián. Bienvenido a esta ciudad política. Hola Valeria, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado por esta invitación y muy contento de participar en esta plataforma. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba al público internauta que nos acompaña el día de hoy, que nos acompañó la semana pasada, estuvimos hablando sobre qué fue lo que pasó el 1 de mayo, cuáles fueron los hechos más relevantes del discurso del presidente de la República, pero para poner todo esto en contexto, por supuesto, quisiera que habláramos un poco y caractericemos cómo ha sido este gobierno de Carlos Alvarado. Por supuesto, totalmente transversalizado por el tema de la pandemia. Podríamos hablar cómo ha sido a grandes rasgos esta administración. Ha sido muy estable en términos de popularidad, ¿verdad? Como eso se mide en las encuestas. ¿Cuál ha sido ese gobierno de Carlos Alvarado de acuerdo a su consideración y a su criterio? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que es un gobierno completamente atípico, ¿verdad? Por la forma en que llega al poder, con una base popular débil y con la necesidad de crear acuerdos y acuerdos grandes y sumar a su gabinete personajes conocidos de otras tendencias y de otras tiendas políticas. Entonces es un gobierno que tal vez tenía una serie, o sea, Carlos Alvarado tenía una serie de ideas plasmadas alrededor de su plan de gobierno, ¿verdad? Que subsisten un poco en el fondo de la acción, pero ha sido un gobierno que en su primera mitad tuvo como horizonte, digamos, la reforma fiscal, ¿verdad? Y en la segunda parte de su gobierno se encontró con el manejo sanitario, político y económico de una pandemia nunca antes vista. Entonces, uno puede tal vez establecer una serie de líneas y de adjetivos para este gobierno, pero yo creo que todavía es muy pronto y uno tendría que esperar tal vez unos 2 o 3 años después del 2022 para poder tener una visión grande de qué fue lo que sucedió. Yo creo que hay cosas que son muy, muy recientes, ¿verdad? Y que estamos también viviendo un poco el día a día, ¿verdad? O sea, uno podría, por ejemplo, veamos el caso de, qué sé yo, una de las cosas que se mide mucho, ¿verdad? La popularidad del presidente, la aceptación en el público de sus decisiones, ¿verdad? Su popularidad en general, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, hace un año, Carlos Alvarado y la política de gobierno tenía una aceptación bastante alta, ¿verdad? En el momento del manejo de la crisis. ¿Por qué? Porque estamos ante un escenario de incertidumbre y se dan una serie de respuestas que parece que van en la buena dirección. Ahora, un año después, aunque digamos, la última encuesta del CIEP muestra un leve repunte, bueno, Carlos Alvarado es un presidente que es odiado tanto digamos, por el sector más de derecha y que por la izquierda del país, digamos, cuesta encontrar un grupo, ¿verdad? Político que aplauda y apoye la toma de decisiones. Cualquier toma de decisión se ha visto siempre, digamos, enfrentada a, ya sea, digamos, a intereses económicos muy particulares, ¿verdad? O a, digamos, un descontento social manifiesto. O sea, es una administración que tuvo una huelga muy grande, ¿verdad? Un movimiento social muy importante, ¿verdad? Que no logró vencer la reforma fiscal. Pero digamos, es importante también entender que esa reforma fiscal no solamente tuvo una oposición en las calles, sino que tuvo también una oposición dentro del mismo Parlamento, ¿verdad? O sea, una reforma fiscal que tal vez tenía unos elementos digamos que podían verse como elementos progresistas, ¿verdad? De impuestos de renta, etcétera, etcétera, extensión de dominio, otras cosas ¿verdad? Que venían ahí, digamos, en el paquete y que fueron poco a poco siendo debilitadas en la discusión de la Asamblea y lo que terminó aprobándose fue digamos, un peor es nada, ¿verdad? Frente digamos, al abismo de la bancarrota estatal, que es un poco a lo que nos estamos
enfrentando en estos momentos, ¿verdad? Y bueno, ahí después lo podemos tal vez señalar un poco que es precisamente eso la sustancia del discurso del 1 de mayo, ¿verdad? Volver otra vez a esta narrativa digamos, de la bancarrota futura, ¿verdad? Que es algo que Carlos Alvarado señaló en su discurso y lo ha señalado en las entrevistas que le han hecho después del discurso, es decir, insistir en la idea de que, digamos, antes de la reactivación económica está primero el problema de la deuda y el problema digamos, del déficit y del financiamiento del funcionamiento del Estado. Ok, entonces, considerando lo anterior, usted nos da un panorama en el cual, bueno, ha sido un gobierno con una alta movilización en las calles, Uh -huh. descontento de sector empresarial, de sectores sociales, sectores políticos, pero Carlos Alvarado se ha caracterizado por ser un presidente, quizás, de hecho, yo diría que de la pandemia en adelante ha sido, pese a su profesión, que es de comunicador, un comunicador que no comunica. Ha estado muy ausente de los espacios, más de un año de no recibir a los medios de comunicación, de no tener conferencias de prensa, y eso las personas ciertamente lo resienten mucho porque está metido en casa presidencial, bien atendiendo la pandemia y todo, pero las personas no lo sienten como una figura. Eso de repente puede ocasionar que tengamos todo este fenómeno que ya sepamos, ¿verdad? De apatía política, de desligue de la vida política en nuestro país porque las personas no lo ven involucrado. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que en este caso, ¿verdad? En el caso de la figura presidencial como peso principal de un gobierno, o sea, la alternativa es o el presidente es una figura fuerte y maneja la narrativa de su proyecto político y de sus acciones, o son los otros actores sociales, en particular los medios, ¿verdad? Los presidentes de cámaras empresariales, sobre todo, incluso los líderes sindicales, los que manejan la narrativa. Entonces, eso es lo que hemos tenido un poco en este caso. Es decir, hemos visto desfilar una serie de ministros de comunicación, ¿verdad? Que han tenido pifias, ¿verdad? Donde hay comunicaciones contradictorias, donde pareciera no haber una sistemática articulación del discurso presidencial y del discurso, digamos, del gobierno hacia dónde vamos, ¿verdad? Que es muy notable. Ahora bien, yo creo que Carlos Alvarado tiene también un estilo que es un estilo particular, ¿verdad? Es un estilo poco protagonista y donde otras figuras necesariamente toman la voz. Lo vimos muy bien en el momento de la pandemia, o sea, la persona que más se conocía y que más se escuchaba y cuyos memes recibíamos en redes sociales, ¿verdad? Era Daniel Salas, ¿verdad? De un momento a otro su figura, incluso, ¿verdad? O sea, comenzaron los chismes, es lo que llamo yo la narrativa, comenzó la narrativa de que ese iba a ser el candidato del PAC y, ¿verdad? O sea, estábamos a 2 años de las elecciones y ya comenzaba, digamos, esa efervescencia. Y yo creo que una de las cosas que se le reclama a Carlos Alvarado y que está ligado también con una cultura política que es autoritaria, la cultura política costarricense, es la ausencia, digamos, o sea, o más bien como desdibujarse como figura fuerte, ¿verdad? En un régimen presidencial como el nuestro, ¿verdad? Aunque la Asamblea tiene un rol cada vez más importante por su fragmentación y ¿verdad? Por la diversidad que representa, se espera un poco tradicionalmente una figura, digamos, que domine la escena política, ¿verdad? Y eso tiene que ver con toda una historia social de Costa Rica, con toda una cultura autoritaria y, ¿verdad? Donde se espera una figura fuerte, etcétera. Lo vimos en las elecciones pasadas, ¿verdad? Aunque eso provocó, digamos, sobre todo movimientos en términos de intención de voto, ¿verdad? Y no se concretó en las urnas, pero es una característica que incluso los comentadores políticos, ¿verdad? Piden que haya una figura fuerte, que mande, que dirige. Los diputados lo dicen, ¿verdad? Cuando piden, digamos, grandes líneas de trabajo, etcétera. Cuando en realidad
si uno ve, digamos, la organización de democracias como Dinamarca, ¿verdad? Eh, qué sé yo, bueno, incluso obviamente el Parlamento inglés, ¿verdad? O sea, estamos hablando de coaliciones de gobierno, ¿verdad? De una serie, o sea, de figuras, de una multiplicidad de figuras políticas, a eso me refiero, ¿verdad? Donde el ejercicio del poder y el ejercicio de los mandos no se concentra en una sola figura, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay algo también que digamos, crea interrupción, ¿verdad? Crea como desasosiego en las personas al ver la figura de Carlos Alvarado como una figura que es poco carismática, digamos, que en ese sentido es poco carismático y tiene un cierto tono de voz, y verdad, o sea, no es una figura que llega a, por ejemplo, digamos, a borrar a los demás. Entonces, y deja, tal vez, ¿verdad? Uno podría discutir qué tanto es el espacio que le deja a esos otros interlocutores, ¿verdad? A la ministra de Planificación o a la ministra, ahora a la ministra de la Presidencia, ¿verdad? O sea, qué tanto esos roles se ven como roles que compiten con el presidente y no que colaboran con el presidente, ¿verdad? Entonces, o que hacen, digamos que llegan incluso competir con su autoridad, ¿verdad? Voy a plantear, por ejemplo, un ejemplo puntual en la entrevista que le hace Vilma Ibarra a Carlos Alvarado. Le habla de Carlos Alvarado, le responde sobre el 5G, y una de las cosas que señala doña Vilma es: yo tuve aquí a la presidenta del ICE, ¿verdad? Y no me dijo exactamente lo que usted me está diciendo. Entonces hay como podríamos llamarlo como una cacofonía, ¿verdad? O sea, una multiplicidad de voces que hacen ruido y eco, y no, el mensaje no pasa. Hay un mensaje confuso. Sí, más adelante vamos a hablar de ese término que usted nos mencionó ahora, la cultura política costarricense, ¿verdad? Que Uh-huh. muchas veces a nivel de la sociedad civil la gente lo que pide o lo que solicita es un líder fuerte, la mano Uh-huh. dura, ¿verdad? Ya más Uh-huh. adelante vamos a hablar de eso porque eso estuvo presente dentro del discurso del presidente. Ok, entonces, entrando en un repaso de lo que pasó el sábado pasado, el 1 de mayo, sabemos que los resultados fueron directorio sin PAC. ¿Qué Uh-huh. significa esto para el partido de gobierno? Un directorio totalmente de oposición. Podemos hablar ahí que va a haber obstrucción política. ¿Cuáles son algunos de los escenarios que podemos esperar? Bueno, a mí, sinceramente, me parece que la dinámica que traía o sea, que se había mostrado en los primeros 2 años de legislatura, era una dinámica que permitía digamos, una repartición del poder proporcional en la Asamblea, lo cual podía establecer una serie de puentes para la negociación. Y me parece que en estos momentos esos puentes están siendo dinamitados, ¿verdad? O sea, no creo que haya de parte de este directorio de oposición un verdadero, o sea, una voluntad, ¿verdad? Digamos, de negociar una agenda con el gobierno que pueda ser positiva para el país, ¿verdad? O que pueda por lo menos, vamos a ver, tal vez no diría que sea positiva para el país en términos generales, pero que sea por lo menos en la línea de lo que el PAC, y en esto me refiero al PAC, digamos, de Carlos Alvarado o la gente que está alrededor de él en el gobierno, quiera llevar a cabo. ¿Por qué? Por ejemplo, o sea, sabemos muy bien que alguien como Silvia Hernández forma parte del bloque del PLN que no quiso votar los préstamos del BID, ¿verdad? Que eran préstamos necesarios, ¿verdad? O sea, politizaron el tema de esos préstamos que incluso grandes figuras de su partido, como Rodrigo Arias, le pidieron a los diputados que aprobaran eso, porque era una negociación en términos de deuda, era digamos, una necesidad económica, más allá de un rédito político para el gobierno, ¿verdad? Era como tener conciencia de la necesidad
de cambiar deuda cara por deuda barata, ¿verdad? Que es un poco de ahí, es un poco en la dinámica económica en la que estamos, ¿verdad? Es un poco negociar, ¿verdad? Negociar con los bancos y negociar con los acreedores para dar bocanadas de aire en el tiempo que queda. Entonces, yo creo que o sea, habría dos cosas que decir. Una cosa es que el PLN está subiendo las apuestas, ¿verdad? Porque tiene mucha proyección, ¿verdad? La presidenta del Congreso es del partido y entonces va a estar bajo observación continua y va a tener que responder de sus acciones. Si nosotros hacemos un paralelo entre lo que sucedió al final del gobierno de Luis Guillermo Solís, el último año, digamos, ¿verdad? El último año, ustedes recuerdan que, por ejemplo, una voz como la de Otón Solís pidió ya en esa última legislatura que hubiese un acuerdo de todos los partidos para pasar una serie de temas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, entre esos estaba el empleo público, ¿verdad? Una de las versiones del proyecto. En ese momento, esa iniciativa no fructificó, ¿verdad? Y han pasado casi 4 años y estamos en una situación muy parecida, ¿verdad? Solo que esta vez los actores políticos de la Asamblea, una Asamblea mucho más fragmentada y a un año de las elecciones, ¿verdad? El panorama se complica aún más. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia que ha disparado el gasto público, ¿verdad? Ha debilitado económicamente a la caja también, ¿verdad? Por toda la inversión que se ha hecho y por además la reducción de jornadas y la reducción de contribuciones de los patronos y de los trabajadores. Entonces, el escenario es muchísimo más grave, ¿verdad? Y con digamos, uno podría tener la sensación de que afirmar el carácter de oposición de este directorio busca, ¿verdad? Réditos electorales a mediano plazo en las elecciones de febrero y desligarse de, digamos, una idea que ha circulado también y que mucha gente repite. Habría que ver qué sustento empírico tiene, que es que esta asamblea le ha aprobado todo al gobierno, ¿verdad? Y ha sido el bloque del PLN ha sido un bloque PLN-PAC, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay que ver las cosas con mucho detalle, ¿verdad? Y con mucha precaución, porque el juego de una oposición que quiera desligarse del gobierno y, digamos, bloquear el préstamo o bloquear empleo público, que son como las grandes líneas de la política del PAC en estos momentos, de la política del gobierno, puede ser muy caro para ellos, ¿verdad? Sobre todo si se proyectan como posibles ganadores de las elecciones. Y también el tema de esa oposición que hemos tenido tradicionalmente en nuestro país, que es más de bloqueo, más dura, ¿verdad? Con unas posiciones más incómodas, digamos, para el gobierno, que doña Silvia no exactamente representa esa ala del PLN. O sea, yo me atrevería a decir que doña Silvia haya quedado en este momento, pues al PAC le cae muy bien y que inclusive le facilitaría mucho el trabajo a doña Yanina Dinarte como ministra de la Presidencia. Como interlocutora. Probablemente. Sí, sí, yo tengo mis dudas precisamente digamos, por escuché una entrevista de ella, ¿verdad? Digamos claro, en las grandes líneas de la narrativa uno podría estar de acuerdo porque todos trabajan por Costa Rica y por un futuro, digamos, que pueda, ¿verdad? O sea, una serie de proyectos que pueden, digamos, en el imaginario político a mejorar la vida de los costarricenses, pero después habría que ver, digamos, cómo si, por ejemplo, estas cosas concretas que han sucedido, ¿verdad? Recordemos que Silvia Hernández llevó al presidente del plenario a comparecer también, ¿verdad? Entonces digamos que no necesariamente va a ser, como dicen los franceses, un paseo en el parque, ¿verdad? O sea, no necesariamente este último año va a ser un año de rosas y de amor ¿verdad? Y de cercanía entre la ministra, el gobierno y la presidenta de la Asamblea.
Creo que aquí hay algo que es importante señalar, y es que digamos, Restauración Nacional, ¿verdad?, ocupa un espacio muy importante en la Asamblea. ¿Por qué? Porque tuvieron a Eduardo Cruxon de presidente y ahora tienen a Carlos Avendaño de vicepresidente. Es más, en estos momentos, ¿verdad? Bueno, los medios acaban de difundir la noticia de que Silvia Hernández está enferma, está contagiada de COVID, y en estos momentos prácticamente, ¿verdad? De manera, de hecho, es Carlos Avendaño el presidente, ¿verdad? Entonces, es importante señalar eso. ¿Por qué? Porque los partidos de corte religioso que están presentes, ¿verdad?, de corte confesional, que están presentes en la asamblea, están funcionando como tuercas, ¿verdad?, como pivotes del poder. Y, ¿verdad?, o sea, Cruxen en el momento de la pandemia fue muy cercano al gobierno, ¿verdad?, hizo como, o sea, era representante del Poder Legislativo junto al Poder Ejecutivo, hizo las presentaciones oficiales para este proyecto, ¿verdad? Esta Para las idea mesas. para las mesas de diálogo, exactamente, que no concluyeron. Eh, y entonces se mostró como un actor, digamos, de propuestas. Carlos Avendaño es alguien que tiene muchísima experiencia también en Y el que ya ámbito. repite en ese puesto, ya ha Claro, estado anteriormente y yo creo que ha estado en todos los puestos del ha estado directorio, en o sea, muchos tiene puestos. bastante experiencia. Claro, y son partidos que son muy importantes en los momentos de las votaciones, porque son votos necesarios a causa de la fragmentación. Entonces, yo creo digamos, hablando ya, proyectando un poco hacia las elecciones, el PLN no la tiene tan sencilla. Va mucho de lo que suceda en la Asamblea, ¿verdad?, va a tener repercusiones en la carrera política, ¿verdad?, en la carrera presidencial. ¿Por qué? Porque, bueno, Thompson es diputado también, ¿verdad? Entonces sus acciones van a ser supervisadas, van a ser contabilizadas. Carlos Ricardo Benavides también, ¿verdad?, que fue presidente legislativo. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo va a tratar de funcionar esta parte, digamos, esta fracción del PLN, su presidenta, ¿verdad?, la presidenta del Congreso, representante del PLN, y eso vamos a tener que estarlo observando porque va a tener implicaciones directas en la carrera presidencial y en el deseo que tiene el PLN de volver al poder. Sí, eso lo vamos a hablar ahora más adelante justamente con el tema de las precandidaturas. Anteriormente, hace poco estábamos conversando, bueno, sobre esta relación de ejecutivo-legislativo, ¿verdad? La actual ministra de la presidencia, Yanina Dinarte, no tiene mucho de haber asumido, pese a tener una amplia carrera política, ¿verdad? Anteriormente ya había sido ministra de Trabajo y Seguridad Social, pero se han dado una serie de tensiones, ¿verdad? Específicamente con este ministerio. Quizás no la mejor relación, no la mejor comunicación, y anterior a que cerraran la asamblea por el tema del COVID, desconvocar absolutamente todo y céntrense solamente en empleo público. Podríamos pensar que ahora, durante este periodo, doña Silvia, esto vaya a cambiar o se vayan a dar algunas variaciones sobre esta relación entre ejecutivo y legislativo. Vamos a ver, yo creo que aquí, o sea, va a ser va a pesar mucho, digamos, la realpolitik, ¿verdad? Va a ser, o sea, estamos a un año o sea, tenemos hay un proyecto que es el proyecto, digamos, más importante del gobierno en estos momentos, que es empleo público, y lo que va también, digamos, el préstamo del FMI, el empleo público, renta global, exenciones fiscales, ¿verdad?, eliminar ciertas exenciones, y el proyecto que también pone a dar contribuciones a las empresas públicas, ¿verdad? O sea, hay una serie de proyectos que están ahí armados, ¿verdad?, ¿verdad? Y en términos temporales, si no me equivoco, el gobierno todavía tiene por lo menos delante 3 meses donde controla la agenda,
¿verdad? Entonces, al quitar los demás proyectos y poner esto en el, ¿verdad? Digamos, en la sartén, entonces hay que, todo va a girar en torno a esa discusión, ¿verdad? Creo que hace un rato hablábamos un poco de la, ¿verdad? Digamos, del carácter apático de Carlos Alvarado en estos, digamos, en sus años de presidente, y yo creo que hubo un cambio en el tono también, no solamente en el tono del discurso, sino en el tono de las entrevistas que él ha dado últimamente, ¿verdad? Que es un tono bastante curioso, ¿verdad? Por ejemplo, ha dicho que los diputados deberían sesionar más, que la gente está trabajando más, entonces que ellos deberían, ¿verdad? Ha sido como un poco más incisivo en sus solicitudes, ¿verdad? Y en sus demandas, más bien, hacia los diputados, ¿verdad? Y también, digamos, un poco más, bueno, en este caso sí, un poco más autoritario, ¿verdad? Utilizó una metáfora, para mi gusto, un poco desafortunada, ¿verdad? Donde indicaba que, por ejemplo, ¿verdad? En la entrevista que le hicieron en Amelia Rueda, que él era el encargado de dar la medicina, que él era el padre, ¿verdad? Entonces, que él era el padre y que aunque a su hijo, porque utilizó a su hijo como ejemplo, no le gustara la medicina o quisiera, qué sé yo, romper las reglas y acostarse más tarde, pues él tenía que ser firme y obligarlo tanto a tomar la medicina que no le gustara, pero era por un bien mayor. Entonces, esta metáfora, ¿verdad? En política es una metáfora que me parece tramposa, ¿verdad? Porque pone al padre, ¿verdad? Lo liga con el gobernador, eso es una imagen muy presente en la literatura de filosofía política, ¿verdad? Y entonces lo deja a él como el que sabe cuál es el bien y mueve a su pueblo, a su rebaño, digamos, hacia ese bien, aún si la voluntad de ese pueblo no se mueve en ese sentido, ¿verdad? Entonces es una metáfora que crea un poco de ruido, ¿verdad? Y que, digamos, en un contexto en el que hay una asamblea fragmentada, que además está controlada por la oposición, ¿verdad? Y que hay cosas urgentes que pueden, ¿verdad? Que podrían llevarse a cabo, no creo que establezca el mejor espíritu para lo que se viene, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí va, digamos, la acción. Yo no sé si en términos relacionales, ¿verdad? Digamos, el hecho que esté Janina Dinarte, que es, ¿verdad? Pueda ser cercana a Liberación y a Silvia Hernández, pueda mejorar, digamos, la relación, ¿verdad? Porque no es solamente con la presidenta de la Asamblea que hay que relacionarse, hay 57 diputados, ¿verdad? Y diputadas. Entonces, y hemos visto algo que ha sido señalado constantemente por comentaristas y por analistas políticos, es que en esta fragmentación hay que negociar con todo el mundo, porque las fracciones no responden a directivas ¿verdad? Digamos, del jefe de fracción o de la jefa de fracción, ¿verdad? Entonces, hay diputados que deciden, ¿verdad? O que tienen intereses particulares, locales, muy precisos, y hay que ir a buscar uno por uno los votos, ¿verdad? No funciona solamente con la negociación de un par de fracciones. Entonces yo dudaría de que la relación sea digamos, más dócil. Ahora bien, el hecho de limpiar la agenda y poner un solo tema hace que haya menos distracciones, ¿verdad? Los diputados tienen menos palancas como para jalar hacia su dirección. Y también el hecho de presionar, por decirlo de alguna forma, incómodamente que la Asamblea pues solo hable de un tema, ¿verdad? Esto que usted nos mencionaba, que las sesiones se extienden más, que tienen mucho más tiempo para estar solamente hablando de una cosa, y también el tema de las negociaciones, ¿verdad? Porque al final del día la política es la ciencia de las realidades y esto es sentarse a negociar con 57 diputados, no es como que yo nada más vaya con el jefe de la bancada y ya me asegure todos los votos que están ahí, porque cada quien vota
por su lógica, ¿verdad? O sin lógica, Ujú, ujú, viéndolo de otra ujú, forma. Entonces, finalizando este tema, me gustaría que habláramos sobre el discurso de la rendición de cuentas del ujú, presidente, ¿verdad? Se habló mucho de los logros del pasado, quizás no ujú, estuvo tan claro qué se hizo durante este año aparte de ujú, la pandemia, y no sé si podemos hablar que efectivamente en el discurso tenemos elementos fuertes de transparencia, de accountability, ¿verdad? O nos ujú, quedamos más en la retórica, en los argumentos. Y hay algo que me gustaría particularmente que usted ujú. reflexione, obviamente como filósofo nos puede dar una gran disertación sobre lo que nos dice el presidente. Costa Rica tiene que cambiar grande de la forma en la Ujú, cual tenemos nuestro sistema político. Ya no ujú, vamos a ser presidenciales. Me gustaría que ujú, exploremos el tema semi, ¿verdad? Semiparlamentario, ujú, semipresidencial. ujú. También, ¿cuál es su apreciación al respecto? Sí, bueno, vamos a ver, creo que la decepción generalizada con respecto al discurso es un poco fingida, digamos, o sea, uno, en lo que hemos visto es que hay digamos, o sea, lo primero que se hace en estos casos es pedirle la opinión a todos los diputados, no hay ningún diputado, aparte de algunos fieles del PAC, ¿verdad? Que digamos que pueden aplaudir y decir, claro, el discurso fue un discurso de un estadista, etcétera, se pusieron sobre la mesa las cosas que se han hecho, ¿verdad? Yo creo que Carlos Alvarado tiene, digamos, incluso dentro del discurso, bueno, o sea, la tendencia de señalar algunas cosas que se están moviendo, ¿verdad? Y después retomar grandes temas, ¿verdad? Que él ha venido, aparte de la pandemia, obviamente, pero por ejemplo, la inversión en infraestructura, que es algo que va a quedar, que es algo que va a estar ahí, el tema de la responsabilidad, ¿verdad? O sea, el tema de yo estoy haciendo las cosas por responsabilidad con mi país, no para ser popular, etcétera. Yo creo que eso también estuvo presente en el discurso, ¿verdad? Más que en los temas puntuales. Y, y claro, era seguro que lo iban o sea, que el tema de la reactivación económica y ¿verdad? De una política económica de gobierno para salir de la crisis iba a ser un gran faltante. ¿Por qué? Porque digamos, uno puede tener la impresión, y aquí no hablo solamente del discurso en sí, sino que el discurso y su recepción, ¿verdad? De que es un diálogo de sordos, porque Carlos Alvarado insiste digamos, en la necesidad de la estabilización financiera, ¿verdad? Fiscal del país, que es un antecedente a todo lo demás, ¿verdad? Y lo ha repetido en otras entrevistas que ha hecho justo después del discurso, ¿verdad? O sea, primero necesitamos sanear la economía para luego poder tener políticas, digamos, de desarrollo, que es, sepámoslo bien, digamos, es una decisión política, ¿verdad? Es una decisión política lo que se está tomando ahí detrás del argumento, digamos, de un argumento de realidad económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una serie de economistas, digamos, no ortodoxos que ¿verdad? Que incluso han mostrado que en estos casos, en los casos de crecimiento económico y paralización de la actividad económica, es el Estado el que debe asumir ese rol. ¿Verdad? Entonces, Carlos Alvarado tiene esa visión, ¿verdad? Es decir, ok, primero está digamos, el Estado se ha quedado sin recursos por atender la pandemia, entonces necesitamos estabilizar la deuda para luego poder lanzar una política económica de la mano de los actores privados. Y los actores privados, ¿verdad? Están desde el otro lugar esperando que haya una serie de puntos de reactivación económica, que casi siempre, digamos, desde la perspectiva desde la cual se están ubicando, tiene que ver sobre todo con disminución de impuestos, flexibilización de la mano de obra, de los contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Y o sea, han venido lográndolo, digamos, han venido ubicando lo de las jornadas flexibles, han venido ubicando ¿verdad? Han estado extendiendo esta transformación del código de trabajo para tener jornadas disminuidas, ¿verdad? Para no disminuir el salario sin
cortar la relación laboral. O sea, hay una serie de cosas que han estado pasando en el ámbito de la pandemia que deberían ser vistas también como momentos de, digamos, de concesiones a ese deseo económico de ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, hay un poco ese diálogo, ¿verdad? De incomprensión mutua, ¿verdad? Donde el Ejecutivo parece que está ceñido a una dirección económico-política y los sectores que lo escuchan están también, digamos, están esperando otra cosa, ¿verdad? Entonces hay un poco esa sensación desde hace mucho tiempo. Por eso es que, digamos, los grandes medios y las voces que más se escuchan en el ámbito, ¿verdad?, de las redes sociales o de los medios de comunicación, insisten en que no hay agenda de reactivación, ¿verdad? Pero eso hay que entenderlo más allá de esa, digamos, más allá de que sea una realidad, hay que entenderlo también como una narrativa ideológica, ¿verdad? O sea, de que ellos quieren también poner digamos, su transformación del Estado y su transformación, o sea, sí, su transformación del Estado dentro de esa línea. Por ejemplo, ¿verdad? Solo para dar un ejemplo, el comunicado que sacó la Asociación Nacional de Fomento Económico, ¿verdad? Que era una lista, digamos, de deseos económicos, ¿verdad? Y políticos, de cerrar el Ministerio de Cultura, cerrar el Centro de Investigaciones de Estudios de la Mujer, ¿verdad? Una serie de instituciones que se considera que no están haciendo nada y que, digamos, ese financiamiento, ¿verdad? Iría a otra parte, ¿verdad? Comunicado que además permite ver que no hay ningún conocimiento de cómo funciona ni el Estado, ni las instituciones autónomas, etcétera, ¿verdad? Yo creo que digamos, no entraría a valorar lo que otras personas han valorado del discurso, ¿verdad? Si lo que se dijo es real o no es real o corresponde con una transformación, sino que me interesa, digamos, señalar esto, ¿verdad? O sea, que tiene que ver también con una incapacidad política que tenemos en estos momentos de escuchar a los demás y de encontrar un terreno que sea un terreno común. Y yo creo que ese es uno de los peligros a los que nos enfrentamos, ¿verdad? O sea, como no, o sea, de todas formas, ya muchos de los diputados o sea, sabían antes de que Carlos Alvarado comenzara a hablar cuáles iban a ser digamos, sus reclamos a ese discurso. Y eso que usted nos está diciendo es muy valioso porque, bueno, en términos de convivencia democrática estamos quedando muy mal. O sea, estamos cayendo otra vez en la trampa de si no está conmigo, está en mi contra, o si es el otro, yo no lo voy a escuchar, ¿verdad? Y eso al final del día, pues, no nos deja ningún rédito y es bastante importante que lo analicemos desde ese punto de vista. Algunas otras cosas antes de cerrar con el tema del discurso y pasar a precandidaturas. Bueno, como usted lo mencionó, se han dado varios fact-checkers, ¿verdad? Revisores de datos de cosas que dijo el presidente de la República. Incluso Carlos Alvarado dijo vamos a tener la inmunidad de rebaño para el último trimestre del año y al día siguiente el ministro de Salud dijo, yo no sé a usted quién le dijo eso, pero eso no va a pasar. Entonces, bueno, algunas cosas que se derivan de ahí que son importantes. Nos quedan 10 minutos y quisiera que abordáramos un punto antes de entrar a las conclusiones, precandidaturas. Es casi un hecho que vamos a entrar a una segunda ronda electoral. La cantidad de personas que tenemos imposibilita que lleguemos a un 40% en primera ronda. Podríamos decir que esta cantidad de partidos y esta cantidad de precandidatos y eventuales candidatos nos hablan de mayor representación, las personas se sienten identificadas por esos partidos o al contrario, los partidos no están sabiendo leer las necesidades del electorado. No, o sea, yo creo que digamos, aquí a lo que hay que ponerle atención más que la multiplicación de partidos, es a la gran cantidad de personas que no se identifican con ningún partido, ¿verdad? Y eso es ahí donde está, digamos, la semilla de muchísimas cosas, ¿verdad? Ya sea de movimientos articulados, ¿verdad? Con una política social, o de nuevos movimientos sociales, o de digamos, de una apatía aplastante, ¿verdad? O incluso, y bueno, yo creo que no hay que descartarlo, ese es el terreno donde puede surgir un movimiento de corte más populista, ¿verdad?
con un discurso que puede estar centrado un poco en esto que venimos diciendo, ¿verdad? De la acción, de la fuerza, de la determinación, ¿verdad? Porque no alguien ligado, digamos, al mundo empresarial, ¿verdad? Que puede estar, y sobre todo ligado al mundo empresarial, pero desligado de los partidos más tradicionales, ¿verdad? Entonces, buscando ahí alguna plataforma, algún partido pequeño, etcétera, un poco como lo vimos con Juan Diego Castro hace 4 años, ¿verdad? Gente que podría estar, por ejemplo, muy activa recientemente en redes sociales, ¿verdad? Y que está apostando por, digamos, esa gran cantidad, ese gran porcentaje de personas que se encuentra completamente, digamos, apática frente a la oferta electoral, ¿verdad? Y partidos que están muy, muy intrincados en su propia definición interna, ¿verdad? Pienso en el Partido de Liberación Nacional, y que creen que a partir de ahí van a poder crecer con un candidato, digamos, que tenga cierto reconocimiento, ¿verdad? O algún nombre, etcétera. Eh, pero yo creo que, o sea, sobre todo lo que nos dice esta multiplicación de partidos es que muchos de esos partidos están tejidos alrededor de una persona y alrededor de aspiraciones que son más personales que programáticas, ¿verdad? Digamos, ocupar una curul, o incluso tener una serie de réditos de presencia mediática, ¿verdad? Un reconocimiento social, etcétera. Entonces, difundo un partido, soy el líder del partido, etcétera, etcétera. Y me invitan aquí para hablar de esto, y me invitan allá para hablar de lo otro, y voy, ¿verdad? Posicionando ideas, etcétera, ¿verdad? O sea, formo parte, digamos, de la opinión pública hegemónica, pero no necesariamente tengo un proyecto para ser presidente o presidenta de un país, ¿verdad? O tengo una visión de país a 30 años, 40 años, tengo un programa, ¿verdad? Yo creo que eso muestra un poco también la incapacidad de tejer acuerdos alrededor de ideas, ¿verdad? Tener los partidos, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, los partidos se han quedado sin una reflexión sobre ellos mismos, sobre sus programas, sobre su ideología, sobre ¿verdad? Los valores que defienden, ¿verdad? Las ideas que defienden, y son partidos, bueno, por ejemplo, podría sacar de ahí al Partido de los Trabajadores, digamos, ¿verdad? Que tiene una serie de ideas, que tiene un ideario de acción ¿verdad? que se manifiesta en su acción en las comunidades rurales o en las comunidades marginales, etcétera. Pero otros partidos, ¿verdad? O sea, el PAC es un ejemplo de eso también, ¿verdad? Que sirve un poco como trampolín, como plataforma a partir de una serie, digamos, de ideas, pero que no necesariamente tiene un programa, ¿verdad? De gobierno al cual uno pueda identificar de manera clara y pueda decir, bueno, aquí estoy hablándole a estas personas ¿verdad? A estos ciudadanos que comparten estas ideas y que pueden llevarme al poder. Entonces, lo que tenemos ahí es eso, ¿verdad? O sea, digamos, esa fragmentación partidaria es un reflejo de la fragmentación social, ¿verdad? Y además de la exclusión del campo político de una gran cantidad de personas que ven en la política algo lejano y que están ocupadas, ¿verdad? O sea, están preocupadas por su diario vivir, ¿verdad? Por llevar comida a la mesa y por sobrevivir muchísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso se nos olvida un poco ¿verdad? Cuando se están acercando las elecciones y cuando parece que va a haber un renacer del país ¿verdad? Después de febrero, después de abril del 2022, se nos olvida todo eso, ¿verdad? Y los partidos no lo están viendo. Algunas reflexiones antes de pasar a la pregunta Uh de cierre de esto que usted me está diciendo, que me parece -huh. realmente muy importante.
Efectivamente, no lo digo yo, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones y está pasando en otros países. La pandemia más la fórmula electoral ha sido el caldo de cultivo para discursos populistas, con este tema pragmático, religioso, ¿verdad? Que está siendo muy sonado en otros países, también lo que ya sucedió en nuestro país, el famoso outsider, ¿verdad? Poner a alguien que sepa, que tenga el know-how, el conocimiento para que haga las cosas. Y también yo no descarto, ciertamente, de que vayamos a tener un tema polarizante, ¿verdad? Ya lo tuvimos Sí, claro. anteriormente con el matrimonio igualitario y toda esta discusión de evangélicos versus la negrita, y eso fue lo que decantó al electorado. Eso no es posible que suceda en estas elecciones. Y también el tema que usted nos menciona, los partidos políticos están enclaustrados en sí mismos, no están reconociendo lo que está pasando a su alrededor y nos estamos centrando en liderazgos personalistas, que al final del día no permiten discutir las propuestas, las políticas, los proyectos. Nos estamos quedando en la superficie de la discusión y eso realmente es grave. Eso es para una reflexión más adelante. Bueno, ya entrando a la fase de cierre de nuestra ciudad política, me gustaría consultarle, bueno, con todo esto que hemos analizado, este panorama del último gobierno de Carlos Alvarado, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar a grandes rasgos? Sabemos que el último de gobierno tiende a ser light, suave. Es un gobierno en donde ya estamos en clave electoral, todos nos llevamos bien, se discuten muchos proyectos chayote como para llenar la agenda legislativa, pero sabemos que se vienen discusiones fuertes también, ¿verdad? Seguimos con empleo público, seguimos con exenciones fiscales, renta global. Entonces, en este último año de gobierno, sumado al tema electoral, ¿qué puede esperar Costa Rica de que vaya a pasar? Bueno, vamos a ver, yo creo que digamos que la línea en la que está el gobierno que maneja la agenda en estos meses, ¿verdad? O sea, yo creo que vamos a tener un panorama de aquí a los 3 meses de los cuales el Ejecutivo maneja la agenda y después tenemos una alternativa, ¿verdad? Es decir, aquí vamos a tener empleo público y Fondo Monetario, ¿verdad? Porque hay necesidad de financiamiento y las otras fuentes de financiamiento son cada vez más costosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que el gobierno va a tratar de hacer es mostrar esto como una garantía para cualquiera que venga, ¿verdad? Y ojo que esto no es nuevo, digamos, hace 4 años esa fue la discusión en la última legislatura y no se logró. Es decir, no se logró ni reformar fiscalmente, ni, ¿verdad? O sea, había voces que decían, bueno, ya no hay nada que perder, vienen las elecciones, ¿verdad? Los temas más duros hay que pasarlos ahora, ¿verdad? Y yo creo que estamos un poco en esa tesitura, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de lo que suceda de aquí a junio, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los temas, ¿verdad? Que pueden, por ejemplo, servir en términos de narrativa política para movilizar a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos, habría que ver cuál es el costo político que quiere asumir la fracción de Liberación dándole los votos ahora a empleo público, ¿verdad? A sabiendas que es un tema muy, 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 muy impopular, ¿verdad? Y, digamos, puede ser que pase empleo público y que los partidos digan, bueno, vamos a sacrificar, digamos, entre comillas, ¿verdad? Yo no soy especialista del tema, pero vamos a sacrificar este tema que tiene un peso muy grande en los empleados, en la estructura estatal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con tal pero no vamos a pasar renta global, ¿verdad? Que toca otros sectores, ¿verdad? Entonces, yo creo que la apuesta ahí, ¿por qué? Porque no veo de parte de la oposición grandes temas que estén articulados y que puedan venir, digamos, a competir con esa agenda del Fondo Monetario, ¿verdad? Con esos proyectos que están ligados con el Fondo Monetario. Y sea como sea, digamos, en términos prácticos de manejo de las finanzas, es probable que ningún candidato o candidata quiera llegar a febrero o abril con un país que está al borde de la quiebra, porque tal vez tal vez no les tocará ahora defender reformas que son sumamente impopulares, pero, o sea, en abril del 2022, si no hay una serie de reformas que se hacen a nivel de negociación de la deuda, etcétera, que digamos, lo que vemos ahora no va por ahí,
¿verdad? Se van a encontrar con un problema de finanzas públicas inmanejable, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es como el argumento que Carlos Alvarado quiere poner ahí, ¿verdad? Y cuando uno lo sopesa con los diferentes proyectos, ¿verdad? De algunos diputados sobre ¿verdad? Atracción de rentistas, atracción de nómadas digitales, etcétera. Obviamente, pues pueden ser proyectos interesantes, pero no tienen el peso, ¿verdad? El peso a nivel internacional y el peso a nivel de, digamos, los tomadores de decisiones financieras, etcétera, que tiene este otro proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, me pareció muy interesante el tema o sea, digamos, en esta entrevista que escuché a Carlos Alvarado, donde plantea, digamos, una alternativa que tiene de un lado el préstamo con el FMI y de otro lado, ¿verdad? Digamos, un préstamo renegociado, que es, algunas voces lo han dicho, un préstamo renegociado, pero que tenga condiciones que son más fuertes y más dañinas, ¿verdad? Digamos, para el Estado en términos de venta de activos, recortes de personal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que lanzó un poco al aire esa amenaza, si se quiere, ¿verdad? De que, ok, esto fue lo que se pudo negociar y tal vez hay gente que no le va a gustar, pero el otro escenario es peor, ¿verdad? Entonces, y bueno, yo creo que hemos estado un poco acostumbrados ahora, desde hace un año, a decidir por aquello que se presenta como menos duro, ¿verdad? Menos sacrificio, ¿verdad? O aceptar ciertos sacrificios que en otras circunstancias no habríamos hecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que la atención va a estar ahí, va a girar en torno a eso, ¿verdad? Porque... No, tenemos una pregunta de Facebook. Ya nos pasamos Ajá, un poquito, pero no quiero ok, irme sin dejarla para que usted nos ajá. pueda comentar cuál es su apreciación al respecto. Es un comentario de Álvaro Rodríguez Troyo que nos dice, visualiza, don Luis Adrián, que se vaya a dar una segunda ronda como lo tiene presupuestado el Tribunal Supremo de Elecciones. Ah, sí, definitivamente. Sí, sí, yo creo que, digamos, la segunda ronda es ya algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar, ¿verdad? Yo creo que sí, sí, es muy difícil que un partido con esta fragmentación del electorado, ¿verdad? Eh, logre llegar al 40% en la primera ronda. Ya eso no lo vamos a ver. Por lo menos en estas elecciones no lo creo. No, y yo creo que en adelante, porque Sí, yo creo que... no siento que sea una tendencia que se vaya a revertir, que vayamos otra vez al mito de la edad de oro, que el bipartidismo Sí, sea un no. escenario en Costa Rica. No, no. Y eso, ¿verdad? Si me permitís, me posibilita volver a la pregunta que no dejé sin contestar, que es como, ok, qué fue este anuncio, digamos, qué fue esta idea o este anhelo de Carlos Alvarado de un sistema semiparlamentario? Y ahí he leído algunas cosas interesantes que apuntan a que si eso hubiese sido una línea de acción, habría sido, digamos, por la cual Carlos Alvarado habría sido recordado, digamos, por lo menos en este último año. Lanzar un proyecto claro de modificación de la Constitución, si es eso lo que, ¿verdad? El legado de la transformación estatal que en estos momentos se requiere. Pero como se lanza al aire, no queda más que como una idea que no, ¿verdad? O sea, que mucha gente dice y que nadie asume completamente. Y además porque es muy Entonces, curioso, porque Costa Rica, pese a que constitucionalmente somos presidencialistas, en la uh -huh, práctica no es así. uh Sabemos que -huh, el juego de pesos y contrapesos que uh se da -huh, entre el Ejecutivo y el Legislativo puede llegar a posibilitar lo que el presidente nos dice, pero bueno, eso es tema claro. para otro programa. Uh -huh, uh Le -huh. agradezco muchísimo al profesor Luis Adrián Mora por habernos acompañado en esta ciudad política. Realmente un análisis muy bueno, brillante y muy sencillo de lo que pasó en estos últimos días. Espero poder tenerlo próximamente. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por su invitación. Y claro, cuando guste. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos la ciudad política del día de hoy, sin antes recordarles que, bueno, nos vemos como siempre todos los viernes a las 4 de la tarde y también que hoy a partir de las 7 de la noche inicia la parrilla de programación de entretenimiento de nuestro canal virtual global con el programa Comic Factor a las 7 de la noche y mañana a la misma hora con el viajero musical. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.